Estamos incursionando desde la clase anterior en el siglo V antes de Cristo, en lo que dentro del pensamiento antiguo está clasificado como período antropológico. Acá lo que vamos a ver es que la filosofía se traslada a Atenas, es decir, Atenas va a ser el centro intelectual del pensamiento antiguo, así como en el periodo anterior lo fueron las colonias griegas del Asia Menor y la Magna Grecia. Decíamos que en el siglo V se produce un momento, diríamos, es un momento de esplendor económico, es el siglo de oro, el siglo de Pericles. Vamos a ver que en este momento los griegos, digamos, los atenienses, han ganado la batalla contra los persas, constituyen un ejército militarmente fuerte, es decir, son, digamos, fuertes desde el punto de vista militar, y se organiza una confraternidad con las demás ciudades-estado, para, diríamos, estar unidas por un posible ataque nuevamente por parte de los persas. Vamos a ver que entonces Atenas, al tener esta particularidad de tener un ejército muy fuerte, digamos, va a recibir como tributo, digamos, recursos de las distintas poleis que integran esta liga liderada por Atenas. Bueno, todos estos recursos van a contribuir, por supuesto, a este esplendor económico que a su vez va a favorecer el desarrollo, diríamos, artístico e intelectual de la ciudad. Nosotros veíamos en la clase anterior que el siglo V va a ser la época de las grandes construcciones. Se construye el Partenón en la Acrópolis, aparecen artistas como Fidías. Fidías va a realizar muchas esculturas, y una de las más importantes va a ser justamente la que se va a encontrar dentro de este templo construido en la Acrópolis, que es el Partenón. Partenón es un término griego que significa virgen, doncella, y es un templo que está consagrado a la diosa de Atenas, que es Atenea, Atenea Partenos, es decir, Atenea la Virgen, Atenea la doncella, ¿sí? Esta escultura de 12 metros de altura que va a realizar Fidías va a estar ubicada en el fondo del templo, en el fondo del Partenón. Es una escultura realizada en marfil y en oro, que, bueno, lamentablemente está perdida, y que solo, digamos, nos ha llegado de ella réplicas muy posteriores. Bueno, este es un momento, digamos, en donde vamos a encontrar distintos personajes, como los sofistas, Sócrates,
También pertenecieron al siglo V los historiadores Heródoto y Tucídides, el médico Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina. También vamos a encontrar dentro del siglo V a los grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y también vamos a contar con los comediógrafos, ¿sí?, que son justamente dramaturgos que ponen en escena comedias, ¿sí? La tragedia griega, de alguna manera, en sentido estricto, es tragedia ateniense, ¿sí? La tragedia es oriunda de Atenas y tiene estos representantes que yo les mencionaba, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y vamos a ver que la tragedia de alguna manera recupera mitos muy antiguos y que habían sido transmitidos durante milenios, diríamos, de manera oral. También la tragedia griega va a abrevar en Homero, en la Ilíada, en la Odisea, es decir, le va a poner forma dramática a mitos que de alguna manera podríamos decir se pierden en la noche de los tiempos. El origen es difícil de poder situar. Vemos entonces que, digamos, hay un suelo histórico que va a ser propicio para el desarrollo entonces de las artes, de las ciencias, del pensamiento, ¿sí? Y es un momento, como yo les decía, en donde se empieza a poner en cuestión esa relación hasta ese momento indisoluble entre las nociones de physis y nomos. Yo les decía en este sentido que los griegos consideraban su propia cultura como si fuera la cultura universal, es decir, la única posible, y en ese sentido lo que tiene que ver con las normas, lo que tiene que ver con lo que los griegos llaman nomos, es decir, lo convencional, de alguna manera lo producido por los hombres a los fines de la convivencia, ellos lo entendían como algo natural. Es decir, había una relación, diríamos, de inherencia de nomos con respecto a physis. Vamos a ver que se produce entonces un resquebrajamiento de estas nociones entre physis y nomos, que tienen que ver por un lado con la llegada de extranjeros a Atenas, atraídos por supuesto por este momento glorioso, atraídos por, diríamos, todo este proceso de democratización y diríamos, de gloria económica que empieza a haber en la ciudad de Atenas y que tiene que ver con esta liga, diríamos, de todas las poleis que integran lo que es la Hélade. Aparecen entonces otras culturas, ¿sí? No solo extranjeros, sino también aquellos que los griegos llamaban bárbaros. Los bárbaros eran justamente los extranjeros que no hablaban griego,
y que traían además otros modos de ser, traían otras costumbres, otros hábitos, ¿sí? Otras maneras de encarar la vida, y bueno, este contraste entre las diferentes, diríamos, dimensiones axiológicas que se encuentran en este momento de Atenas, en este momento esplendoroso, hace que, diríamos, se pongan en cuestión esta relación entre physis y nomos y se instale la cuestión del relativismo. Podríamos decir que el relativismo, así como también el escepticismo, comienzan en este momento de la historia del pensamiento filosófico, ¿sí? Otra de las, diríamos, de las entradas que van a poner en cuestión esta relación entre physis y nomos es justamente la llegada de estos maestros de retórica, estos maestros que no solo enseñaban el arte de hablar, sino que también van a enseñar la perfección, es decir, se presentan como maestros de perfección, y que son los sofistas. Los sofistas son justamente profesores que van a verse atraídos por la situación en la que está la polis de Atenas, y son, diríamos, educadores que responden a una demanda. Como yo les decía, este es un momento de donde el proceso de democratización alcanza su punto más alto. Y la democracia en el siglo V antes de Cristo, la democracia clásica, a diferencia de la democracia moderna, es una democracia directa, es decir, donde los ciudadanos están de algún modo obligados a participar en los asuntos de la polis. Como en realidad no todos están en condiciones de hacerlo, aparece esta necesidad de ser entrenados en cuanto al discurso, es decir, de ser entrenados para poder participar en las asambleas y para poder argumentar defendiendo determinadas posiciones, diríamos, ¿sí? Defendiendo determinados intereses. Es esto lo que captan inteligentemente los sofistas y aparecen como profesores de un logos que podríamos llamar es un logos retórico, un logos donde lo importante es el buen decir, ¿sí? Y no tanto, diríamos, la verdad de lo que se dice. En ese sentido, habíamos visto que en el caso de Protágoras, Protágoras es un sofista que enseña a convertir en fuerte un argumento débil, por ejemplo, ¿sí? Ese logos retórico que enseñan los sofistas, no solo Protágoras, sino hay una gran cantidad de sofistas que llegan a Atenas en este momento de alguna manera, para auxiliar a estos ciudadanos que en general eran iletrados.
este logos retórico, tiene como característica justamente el de ser engañador, ¿sí? Esto de convertir un argumento débil en un argumento fuerte, engañador y persuasivo, ¿sí? Es decir, hay un intento de, diríamos, incluir al otro, ¿sí? En mi propia postura. Y para eso se hace necesario un entrenamiento retórico. Vemos también que las dos características, esto de alguna manera también lo estuvimos viendo en la clase anterior, las dos características, diríamos, propias de este momento en que aparecen los sofistas, del pensamiento sofista, es justamente que ya no es importante el ser, sino que el ser de las cosas va a ser reemplazado por el aparecer de las cosas. Y por el otro lado, el logos ya no funciona a la manera de los presocráticos como revelador de la physis. Es decir, el logos ya no es logos de la physis, ya no es ese arjé que de alguna manera, entre comillas, habrían estado buscando en el período cosmológico los filósofos presocráticos o cosmólogos, ¿sí? Yo les decía entonces que aparece en este momento de la democracia, aparece entonces esta necesidad de instrucción, diríamos. Ustedes saben que la cultura antigua es una cultura de transmisión meramente oral, es decir, hay un grupo muy restringido de personas que son letradas, ¿sí? Vamos a ver que a diferencia de otras civilizaciones, la escritura, por ejemplo, adviene mucho más tardíamente en Grecia que, por ejemplo, en Egipto o en la Mesopotamia, ¿sí? En Egipto y en Mesopotamia ya había, desde muchos años atrás, un desarrollo de la escritura. Es decir, en Egipto, por ejemplo, los egipcios habían desarrollado un sistema de escritura con fines administrativos alrededor del año 3000 a.C., ¿sí? Incluso hay papiros que se conservan y que son del año 2450 a.C., ¿sí? Es decir, hay un desarrollo de la cultura escrita mucho antes que en Grecia, ¿sí? Ustedes saben en este sentido que los primeros escritos son en piedra, ¿sí? Y también en papiro, ¿sí? El papiro es, diríamos, un material que se extrae de una planta que crece a orillas del Nilo. Los primeros entonces escritos son en papiro, ¿sí? Y posteriormente empieza a aparecer un material mucho más caro, pero más resistente, que va a ser el pergamino. Vamos a ver entonces que a esos papiros
los egipcios los llamaban biblos, que es justamente la denominación más antigua, podríamos decir, de lo que nosotros conocemos como libro, ¿sí? El libro en realidad en la antigüedad, diríamos, era en principio lo que se llamaba el volumen. El volumen es como el primer antecedente de los libros que nosotros conocemos. Bueno, nosotros actualmente lo que conocemos son los libros electrónicos, diríamos, pero bueno, la historia del libro es una historia muy larga, en donde podríamos decir el comienzo se remonta a Oriente, ¿sí? Y vemos que estos papiros, diríamos que se pegaban uno al lado del otro, y en cuyo extremo se ponía una varilla para poder enrollar los papiros, es lo que se llama el volumen, ¿sí? Un volumen entonces es un rollo de papiros, ¿sí? Del volumen se va a pasar a lo que se llama el códice. El códice es lo más parecido al libro físico, a lo que nosotros actualmente, a partir de diríamos, de la electrónica, llamamos libro físico, es el más parecido, eran dos tapas de madera, digamos, muy grandes, que, digamos, contenían una serie de papiros o de pergaminos y que estaban en sus extremos cosidos para que justamente tanto el papiro como el pergamino no se perdieran, ¿sí? Vamos a ver entonces que en Grecia, en la Grecia clásica y en Atenas particularmente, me refiero a Atenas porque Atenas en el siglo V es el centro intelectual y podríamos decir el centro del mundo conocido hasta ese momento. Digamos, ahí digamos, hay muy pocas personas que pueden acceder a los libros y existen bibliotecas que son privadas en realidad. No hay bibliotecas públicas, ¿sí? Y las bibliotecas más importantes de la Grecia clásica van a ser, por ejemplo, la biblioteca de Demóstenes, el orador Demóstenes, de Eurípides, de Platón, y también la biblioteca de Aristóteles, ¿sí? Con una gran cantidad de volúmenes, y que se dice que esa biblioteca había sido el modelo de la biblioteca de Alejandría, ¿sí? La biblioteca de Alejandría es una biblioteca que se construye en periodo helenístico a partir de la muerte de Alejandro Magno en el 323. Hay un general de Alejandro Magno, que es el que va a iniciar toda una dinastía que termina en Cleopatra, ¿sí? Que es la dinastía de los Ptolomeos, y el primer Ptolomeo manda a construir lo que va a ser un museo, que es un lugar de investigación, un lugar que en realidad no está abierto al público, sino que está restringido a los eruditos y a los investigadores, y manda a construir allí, dentro de ese museo, una biblioteca.
Este museo de Alejandría, además, tenía digamos, una gran cantidad de árboles y de espacios verdes, y se dice que habían animales de todas las especies, ¿sí? Que estaban allí, digamos, en este lugar que mandó a construir el primer Ptolomeo, y sabemos que los Ptolomeos eran muy amantes de los libros, y se puso en marcha en ese momento, digamos, estamos en el siglo III antes de Cristo, se pone en marcha toda una tarea que es colosal, y donde se envían emisarios a todo el mundo conocido para que traigan las obras importantes que van a ser copiadas en la biblioteca. Por otro lado, toda embarcación, toda flota que llegaba al puerto de Alejandría, tenía que entregar, si llevaba libros, los libros a la biblioteca, para que los bibliotecarios se dedicaran a copiarlos, ¿sí? Bueno, esa biblioteca se dice que tenía aproximadamente 400.000 volúmenes, ¿sí? Hay distintas cifras, de todas maneras, pero aproximadamente eran 400.000 volúmenes, algo así. Y a estas embarcaciones que llegaban al puerto y que tenían que entregar sus obras escritas, los copistas, cuando terminaban de reproducirlas, en lugar de entregar el original, entregaban la copia, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que esa biblioteca se incendia. De ese incendio no se sabe muy bien cuál es el origen. Hay por lo menos dos hipótesis. Una es que la biblioteca se incendia al incendiarse la flota de Julio César en el puerto de Alejandría, y todo ese fuego se propaga hasta llegar a la biblioteca, y la biblioteca se incendia. Y hay otra hipótesis que dice que la biblioteca fue incendiada mucho más tarde por parte de los árabes, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay una gran valoración por el tema de los libros. Hay otra biblioteca que compite en la antigüedad con la biblioteca de Alejandría, y que se dice que fue donada como un presente romano a la reina Cleopatra, que es la biblioteca de Pérgamo. También era una biblioteca muy importante en ese momento. Estamos entonces en un momento donde aparece filosóficamente el relativismo, y también el escepticismo. Los sofistas, si bien han tenido toda una tradición en donde han sido devaluados, sabemos que hay sofistas que no solamente eran profesores de retórica, profesores de arete, sino que también eran verdaderos filósofos, como es el caso de Protágoras y de Gorgias.
vamos a ver que en el caso de Protágoras, nosotros vimos esta famosa sentencia de Protágoras que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser, de las cosas que son, como del no ser de las cosas que no son. Yo les decía que con respecto a esto hay distintas interpretaciones y que una de las interpretaciones más seguidas es la de Platón, que es justamente una interpretación desde un relativismo subjetivista, ¿sí? Es decir, en donde, digamos, el hincapié está puesto en lo que le parece a cada sujeto de lo que aparece. Es decir, el hincapié está puesto en el parecer y en ese sentido, si ustedes quieren, en la sensibilidad como fuente de conocimiento. Esa sensibilidad que como fuente de conocimiento es puesta en cuestión por Parménides, acá, en el caso de Protágoras, por lo menos, la sensibilidad, la estética, diríamos, en un sentido filosófico del término, la aistesis, está en primer lugar. Entonces, ese aparecer, eso que también se va a denominar fenómeno, es el encuentro entre la sensibilidad y el objeto, ¿sí? Es decir, esa relación indisoluble entre la sensibilidad y el objeto, que de alguna manera podríamos decir esta concepción del predominio del parecer sobre las cosas que hay, de algún modo está presente en esta concepción, en ciernes, la enseñanza de Hegel, filósofo del siglo XIX, cuando Hegel dice que el aparecer es un autoaparecer, ¿sí? Es decir, lo que aparece siempre aparece para alguien, ¿sí? En ese sentido siempre hay un sujeto que está de algún modo interpretando ese aparecer, ¿sí? Bueno, esto se perfila ya en el siglo V antes de Cristo con Protágoras, yo les decía que también se admiten otro tipo de interpretaciones, la interpretación, digamos, del relativismo cultural, la interpretación de lo que sería el relativismo genérico, ¿sí? En donde también está la presencia, digamos, anticipada de Hegel, cuando Hegel dice que la realidad es espíritu, ¿sí? Bueno, también podríamos mencionar a Nietzsche, cuando Nietzsche dice que, digamos, no hay realidad, sino interpretaciones, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el relativismo, por el otro lado tenemos el escepticismo que justamente va a tener un desarrollo posterior como una de las escuelas filosóficas del periodo helenístico a partir del siglo III. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que a partir del siglo III
aparece, digamos, una preocupación diferente en la historia de la filosofía antigua, que tiene que ver con el tema de la felicidad, el tema de la felicidad como ataraxia, ¿sí? Es decir, como imperturbabilidad, y en ese sentido hay tres corrientes que surgen en ese momento, que son el escepticismo, el estoicismo y el epicureísmo. Entonces, acá vamos a ver que también encontramos, diríamos, en ciernes un pensamiento escéptico en donde yo les comentaba que hay una frase de Protágoras por la cual Protágoras es acusado de impiedad y tiene que exiliarse, que es esa frase que dice que de los dioses no sé si existen o si no existen, ya que digamos, la complejidad del tema y la limitación de la vida hace imposible un pronunciamiento, ¿no? Y la característica del escepticismo va a ser justamente suspender el juicio, es decir, no pronunciarse frente a aquello donde no hay, diríamos, una respuesta eh, racional, ¿sí? O donde hay fundamentalmente, si ustedes quieren, un racionalismo religioso, ¿sí? Y no filosófico o científico. Ustedes saben que esto de alguna manera ya está en un pensador contemporáneo como Jean-Paul Sartre, cuando él dice que, digamos, la problemática de Dios es siempre dogmática, ¿sí? Es decir, tanto afirmar la existencia como negarla es dogmática, porque ni la afirmación de la existencia de Dios ni la negación de su existencia pueden demostrarse racionalmente. Entonces, en cuanto al escepticismo, vamos a ver que tenemos a Gorgias. Gorgias va a ser de alguna manera un antiparmenidio. Recordemos que para Parménides lo que hay es el ser y el no ser no es, ¿sí? Es decir, Parménides va a poner en el centro de la filosofía al ser, ¿sí? Y además va a establecer una ecuación entre lo que es ser, decir y pensar. Es decir, ser, decir y pensar son lo mismo, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, cuando pensamos, siempre pensamos en algo que es. El pensamiento es pensamiento del ser. Y cuando hablamos, estamos hablando de algo que inevitablemente es, ¿sí? Es decir, el no ser no es ni pensable ni comunicable, ¿sí? Gorgias va a afirmar el no ser y se lo conoce justamente por la sentencia que dice no hay ser. Si hubiese ser, no se podría conocer, y si se pudiera conocer, no se podría comunicar. Entonces, este es el espíritu de la época en donde el proceso de democratización alcanza su cúspide, ¿sí?
y donde con la llegada de los extranjeros, con esta, diríamos, confrontación entre diferentes dimensiones axiológicas y con el pensamiento sofístico, se instala, digamos, en la historia del pensamiento occidental, el escepticismo y el relativismo. Es frente a esto que surge como respuesta una figura como la de Sócrates, ¿sí? Sócrates es el pensador del siglo V, ¿sí? Es, diríamos, la figura emblemática en este momento. Hay quienes han puesto en duda la existencia del Sócrates histórico, hay quienes han dicho que Sócrates en realidad es un invento de Platón. Recordemos que Platón se considera discípulo de Sócrates, a pesar de que Sócrates no se reconocía a sí mismo como un maestro. Y después de Platón tenemos a Aristóteles, que es el discípulo de Platón, ¿sí? Entonces, con respecto a Sócrates, yo les decía que, bueno, que hay posturas un tanto radicales que van a plantear, digamos, sus dudas con respecto a la existencia de Sócrates como personaje histórico, pero hay suficientes testimonios como para poder, diríamos, impugnar esas posturas que, digamos, que lo dan como inexistente, ¿sí? Es decir, hay testimonios que, digamos, nos muestran que hubo un Sócrates histórico, que era una persona que se encargaba de interrogar a los ciudadanos de Atenas, ¿sí? Que siempre filosofaba en una situación, podríamos decir, a ver, nómade, si ustedes quieren, porque siempre estaba como de un lugar a otro, estaba saliendo de un lugar, ¿no? O volviendo de un lugar, ¿sí? O yendo hacia un determinado lugar y se encuentra con determinados personajes, ya sea de la época o personajes, diríamos, que están fuera de la época porque son en ese caso ficciones de Platón. Bueno, a través de los testimonios conocemos a este personaje llamado Sócrates, que resultó muy molesto en la Atenas de su época, justamente por poner en cuestión a los ciudadanos notables de su época, así como también a los sofistas que se presentaban como maestros de arete, ¿sí? Sócrates se escandaliza frente a esto. Él dice que no se puede enseñar la arete, que no se puede enseñar la perfección si no se tiene, digamos, justamente los conocimientos de aquello que se quiere perfeccionar. Justamente los sofistas eran generalistas de perfección, ¿sí? O sea, le enseñaban a un general a ser el general perfecto, a un artista a ser el perfecto artista, a un jurista a ser el jurista perfecto, a un sacerdote a ser el sacerdote perfecto. Es decir,
sin conocer realmente de qué se trataba ser un general, ser un artista, ser un jurista, ser un religioso, etcétera, etcétera. Entonces, Sócrates va a reaccionar frente a esto y yo les decía que hay testimonios entonces de la existencia de un Sócrates histórico, ¿sí? Un Sócrates histórico que incluso fue condenado a beber la cicuta, ¿sí? Que fue, digamos, juzgado por, diríamos, por impiedad y por corromper intelectualmente a la juventud. Y estos testimonios son fundamentalmente 4, hay más testimonios, pero 3 de esos testimonios, 3 de esos 4 testimonios son contemporáneos de alguna manera de Sócrates, algunos lo conocen directamente, como el caso de Platón, y después tenemos el caso de Aristóteles, que es otro testimonio, que en realidad no conoció a Sócrates, sino que lo conoce a través de lo que le escucha a Platón en sus clases de la academia. Entonces, esos 4 testimonios que tenemos de Sócrates son un general que se llama Genofonte. Genofonte es un general de la época. Se dice que Genofonte era un mercenario. Genofonte aparentemente pertenecía a la aristocracia porque poseía un caballo, era un historiador y conoció personalmente a Sócrates. Genofonte escribe 3 obras en donde aparece Sócrates. 2 de las obras que escribe tienen el mismo nombre que 2 diálogos de Platón. Una de esas obras se llama La Apología de Sócrates y la otra se llama El Banquete, ¿sí? Que a su vez son 2 diálogos de Platón. Y también escribe la Memorabilia, en donde aparecen, como su nombre lo indica, las memorias acerca de Aristóteles, ¿sí? Otro testigo de la vida de Aristóteles es Platón. Platón, bueno, Platón conoció a Sócrates durante los 10 últimos años de la vida de Sócrates, es decir, desde los 60 hasta los 70 años de Sócrates. Platón homenajea a Sócrates, podríamos decir, en sus aproximadamente, no puedo ser exacto en esto, pero aproximadamente en los 10 primeros diálogos, que son los que se llaman diálogos socráticos, digamos, y la obra de Platón aproximadamente consta de 33 diálogos. Es uno de los filósofos de los cuales nos ha llegado todo, y vamos a ver que el personaje principal de los diálogos de Platón va a ser Sócrates, ¿sí? Cuando veamos Platón vamos a ver que la obra de Platón se divide en 3 períodos. El primer período, que consta aproximadamente de 10 diálogos, es el período socrático, en donde Platón rinde un homenaje a quien él considera su maestro, ¿sí? La segunda parte, digamos, también está integrada por una cantidad
similar de diálogos es la etapa de la madurez, ¿sí? Y finalmente, los últimos diálogos, que son los diálogos tal vez más difíciles, son los que corresponden al periodo de autocrítica de Platón. Como les decía, prácticamente en casi todos los diálogos, excepto en 3 diálogos más o menos, Sócrates va a ser el portavoz de Platón, ¿sí? A veces también a los críticos del pensamiento antiguo, a los investigadores, les ha resultado difícil determinar dónde termina Sócrates y dónde empieza Platón, pero hay bastante consenso de que, por ejemplo, cuando Platón se refiere a la teoría de las ideas y cuando después critica al final de su obra su teoría de las ideas, en realidad ahí Sócrates es un portavoz de Platón. El otro contemporáneo es Aristófanes. Aristófanes es un escritor de comedias. Bueno, Aristófanes escribe muchas comedias que son, por ejemplo, Las avispas, las nubes, Lisístrata, la Asamblea de las Mujeres. Bueno, son muchas las comedias que él escribe, y describe a un Sócrates muy particular, que es en su obra de teatro que se llama Las nubes, ¿sí? Ahí lo pinta de alguna manera como un sofista en las nubes, ¿sí? Y bueno, este sería como un testimonio que contradice los testimonios, por lo menos el testimonio de Platón, que lo pone como digamos, como alguien que se opone a los sofistas, diríamos, ¿no? Que está fundamentalmente escandalizado por la presencia de los sofistas y por esta enseñanza, diríamos, de un supuesto saber, ¿sí? Que portaban los sofistas. Y el último testimonio, como les decía, va a ser Aristóteles. Aristóteles conoce a Sócrates a través de lo que Platón contaba de Sócrates en la academia, y por eso Aristóteles va a hablar de Sócrates en su obra, ¿sí? Fundamentalmente en la metafísica. Vamos a ver entonces que Sócrates aparece en este suelo histórico en donde Atenas está impregnada de este pensamiento relativista, escéptico, subjetivista, ¿sí? Y él se va a dedicar a poner en cuestión este supuesto saber que portan los sofistas, o aquellos que dicen saber y que en realidad no saben, ¿sí? Sabemos que a Sócrates se lo conoce por la frase solo sé que no sé nada, ¿sí? Bueno, este no saber del no saber socrático es lo que Sócrates va a intentar reproducir en los interlocutores a quienes va a interrogar. Como yo les decía entonces, los primeros diálogos de Platón, que se llaman diálogos socráticos,
Se llaman diálogos socráticos porque justamente ahí Platón nos muestra el modo en que Sócrates filosofaba. Sabemos que Sócrates nunca escribió nada, ¿sí? No hay ningún escrito de Sócrates, y lo conocemos a través de Platón y de, bueno, Jenofonte, Aristófanes y Aristóteles. En estos primeros diálogos de Platón, yo les decía, aparece este Sócrates cuestionando a los notables de Atenas, ¿sí? Y estos primeros diálogos tienen una característica, y es que todos terminan en aporía. Aporía significa que en el diálogo se plantean problemas, pero no se dan soluciones a esos problemas, ¿sí? Es decir, esos problemas quedan planteados, si ustedes quieren, para toda la eternidad. En general, esos problemas socráticos que conocemos en este primer período de Platón, son fundamentalmente problemáticas axiológicas, ¿sí? Problemáticas axiológicas que no se resuelven, ¿sí? Frente a las cuales no hay respuesta. Es decir, son diálogos aporéticos. Y en ese sentido podríamos decir que Sócrates es un filósofo problemático, ¿sí? En el sentido de que, bueno, plantea problemas, pero no ofrece soluciones a esos problemas, ¿sí? De alguna manera podríamos decir, lo deja al otro en una situación de aporía, ¿sí? Aporía etimológicamente proviene del griego aporos. A es una partícula privativa, poros significa riqueza, y aporía sería sin riqueza, ¿sí? En este sentido, podríamos decir que el pensamiento a partir de Sócrates es un pensamiento, diríamos, problemático, y que se inicia con él lo que podríamos denominar como la filosofía de la pregunta, ¿sí? Es decir, lo que tenemos antes de Sócrates en los filósofos presocráticos, ¿sí? Es decir, en aquellos que filosofaron en el periodo cosmológico, lo que tenemos son afirmaciones, ¿sí? Pero no tenemos preguntas. Entonces, a partir de Sócrates, la filosofía empieza a tener esta característica aporética, ¿sí? Es decir, el reconocimiento de la aporía, es decir, el reconocimiento de la falta de saber, es lo que va a promover ese saber que, como diría Aristóteles, es el saber que andamos buscando, ¿sí? Es decir, podríamos decir que la característica inmanente de la filosofía es justamente la falta de saber. Y es porque hay falta de saber que hay deseo de saber. El deseo está radicalmente unido a la falta, ¿sí? Y es justamente esa falta de saber lo que Sócrates va a promover
en sus interlocutores y por lo cual va a ser percibido como molesto, ¿sí? Es decir, la pregunta es molesta y por preguntar, ¿sí? Es decir, por poner en cuestión determinados supuestos saberes, es que se lo va a condenar a muerte, ¿sí? Entonces, es interesante pensar que el interés no está puesto en la respuesta, el interés está puesto en la pregunta, más que en la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, Sócrates se encuentra con Eutifrón, que es un religioso, ¿sí? Que es un sacerdote, y le pregunta acerca de la piedad, ¿sí? Porque él supone que Eutifrón, al dedicarse a los dioses, tiene que conocer la piedad, ¿sí? Bueno, el tema es que este personaje, a quien Sócrates interroga, le va dando como ejemplos de piedad frente a los cuales Sócrates siempre cuestiona, ¿sí? Y le va planteando problemas frente a cada una de las respuestas que en este caso Eutifrón, pero en otro caso otros personajes de otros diálogos, ¿sí? Por ejemplo, puede preguntarle a un artista qué es la belleza, ¿sí? A un general qué es la valentía, como en el caso de el diálogo Laques, ¿sí? Y por ejemplo se puede encontrar con que al artista que le preguntó qué es la belleza, el artista le dice, mi mujer es bella. Entonces Sócrates le dice, yo no te pregunto por una cosa bella, ¿sí? Te pregunto acerca de qué es la belleza. Y el artista le dice, por ejemplo, bueno, bella es mi mujer y bella también es mi casa. Entonces Sócrates le dice, bueno, ahí me estás diciendo de dos cosas que son bellas. No es lo que yo te estoy preguntando. Bueno, y el diálogo en cada uno de estos personajes a los que supuestamente se les reconoce a través de su saber hacer, un hacer, ¿sí? Resulta que al final del diálogo el interlocutor queda en un estado, podríamos decir, de estupefacción, ese estado de, podríamos decir, de asombro del que hablamos al principio, como uno de los orígenes de la filosofía, y le dice a Sócrates, Sócrates, yo pensé que sabía lo que era la belleza, o el general le dice, yo pensé que sabía lo que era la justicia, ¿sí? O el religioso le dice, dime tú qué es la piedad, porque yo no lo sé. Y Sócrates ahí le dice, se me hace tarde, me tengo que ir a los tribunales, ¿sí? Entonces, el diálogo termina en aporía, ¿sí? Y podríamos decir que la aporía es el origen de la filosofía, ¿sí? Y bueno, por hoy vamos a terminar en aporía.